Hace pocas horas vi la película Nuevo Orden del director Michel Franco, película mexicana, y solo les puedo decir que quedé impactado. Es una película que maneja muy bien la tensión, todo el tiempo estás atento a ella y justo te mantiene así, en tensión desde que inicia hasta que termina. Imagínense esto, al terminar la película, nadie habló, nadie dijo nada y nadie se salió de la sala. Todo el mundo se quedó sentados donde estaban. No he leído reseñas de la película, no he leído opiniones, no he visto nada de la película fuera de la película en sí mismo. De hecho, hoy que estoy grabando es sábado 24 de octubre y el jueves 22 de octubre yo no sabía nada de esta película, no conocía al director, no había escuchado hablar absolutamente nada de esta película. Entonces lo que pretendo con este video es hacer una reseña breve, pero súper honesta, enfocándome solamente en la película. Ok, la pregunta que me imagino que todos tienen es, ¿les recomendaría ir a ver esta película? La respuesta corta es que sí se las recomendaría ir a ver, porque te mantiene entretenido todo el tiempo, pero, y esto es muy importante, no la van a pasar bien. No es una película para írsela a pasar bien, para comer las palomitas y disfrutar, no. Es una película que te va a mantener en estrés y en agonía total durante toda la película, con el nerviosismo así en el pecho, en la garganta, todo el rato, desde que empieza hasta que termina. También siento que quizá sea un poco manipuladora la película, que quizá haya escenas que son bastante irrealistas, pero que están hechas ahí para manipularnos. También esto, soy consciente de ello, pero aún así les digo, como es lo suficientemente entretenida, lo puedes pasar por alto. Pero tienen que estar muy conscientes antes de ir a verla. Igual la próxima semana estaré subiendo un video con Mauricio Misha, ya después de que él haya visto, donde hablaremos ya de una forma más profesional de esta película. Porque también les digo, no he leído nada, entonces voy a empezar a leer más información sobre la película para hacerme una opinión mucho más completa. Por lo tanto, todo lo que ustedes sepan de la película y cosas que yo esté omitiendo, por favor déjenmelas en los comentarios porque me interesa saberlas. Y voy a hacer muchas suposiciones a lo largo de la película sobre qué quiso decir el director o sobre qué ideologías políticas apoya, si es que está apoyando algunas. Entonces, si ustedes saben más de esto que yo, si han leído algo de Michel Franco o de la película en sí, por favor déjenlo en los comentarios y recuerden que después habrá un video ya con información más completa sobre la película. Ahorita solamente es mi opinión respecto a la película en sí, nada más. Espadianos y espadianas de la literatura, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Jorge Valderas de Espada Literaria y arranquémonos ya de una vez con esta reseña. Para empezar, yo no voy a ver películas de arte o cine de arte y esta película fue ganadora de una Palma de Oro o algo en un festival de esos raros, creo que ganó en Venecia algo, no sé, sale al principio de la película, pero la verdad ya no me acuerdo, pero es ganadora de un festival de cine de arte. Entonces esta es una película que yo no tendría que haber visto y que de hecho ni siquiera me hubiera enterado de ella, ni la habría ido a ver, ni nada. Pero me encontré con una noticia de un supuesto medio especializado en dar críticas y reseñas de cine llamado Cine Premier. Así navegando, así entré en Facebook y eso fue lo que me salió. Y era una reseña bastante, me pareció un artículo escrito por los ofendiditos de Facebook o de Twitter en vez de un medio especializado. En vez de que estuvieran reseñando la película, estaban solo criticando debido a sus ideologías políticas o las ideologías de moda que esta página sigue. Entonces, eso fue lo que me impulsó a ver porque dije, no me parece justo que estén criticando una película, no por la película en sí misma, sino debido a sus ideologías y a que les resultó ofensiva a estas personas. Entonces me propuse ir a verla para hacer esta reseña y pues intentar combatir este tipo de críticas que no son justas, que son más bien negativas debido a que se ofendieron. Entonces dije, voy a ver la película para hacer un video y ver si en efecto es una película mala o simplemente la están criticando porque se sintieron ofendidos. Entonces, gracias Cine Premier, porque gracias a que ustedes intentaron criticar y destruir esta película o censurarla, yo la fui a ver
y espero que mediante mi reseña muchas personas más se animen a verla para que la taquilla les demuestre lo contrario, que deben de empezar a hacer críticas evaluando la película por sí misma, no por sus ideologías políticas, y que no le echen tierra a una película que sí tiene muchas cosas que criticarle, sí, pero ya las veremos más adelante, pero que no las critiquen solamente porque los ofendieron. La reseña de Cine Premier dice así: en un país cada vez más dividido por su presidente, por las clases privilegiadas que se sienten amenazadas y por una realidad injusta y asfixiante, ¿cómo recibir el mensaje profundamente clasista de una película como Nuevo Orden? Entonces, como ven, no están diciendo nada sobre la película, están poniendo su postura política del que hizo la reseña por encima de la reseña de la película. Lo único que nos dejan ver en esta página son sus inclinaciones políticas. Entonces eso es algo que a mí me molesta mucho, porque creo que cualquier material artístico debe evaluarse por lo que es, no por lo que nosotros, no por nuestras ideologías y por lo que nosotros pensamos. Entonces ese tipo de comentarios que solo muestran un poco como de resentimiento social, que es algo que estamos viendo muchísimo en las redes, fue lo que me impulsó a ver esta película, para saber si tenían la razón o solamente era la persona que hizo esta crítica una persona resentida con la vida o con la sociedad en general. Y me di cuenta que de hecho es lo segundo, porque la película te puede o no gustar, pero el mensaje que manda por lo menos es lo suficientemente difuso como para que no sea algo específico. Para que me entiendan, es como que esta persona que escribió la reseña en Cine Premier se sintió atacada personalmente por la película, se sintió ofendida por ella. Entonces, pues es solo una película, es una historia de ficción y hay que evaluarla como tal. Yo creo que el único error que podría haber tenido la película, si se le puede llamar error, fue estar ambientada en México. Pero lo que muestra no es algo que no hayamos visto ya antes. Y de hecho ya lo acabamos de ver en una película como lo fue Joker, que fue aclamada por todo el mundo, inclusive por esta página, esta Cine Premier. Entonces es absolutamente idéntico lo que pasa en Joker al final que lo que pasa en toda esta película. Les voy a explicar por qué digo esto. La película al principio nos coloca en medio de una fiesta en donde dos personas ricas se van a casar, una pareja. Los protagonistas, se podría decir, van a tener una boda, entonces están así en la fiesta en su mansión y se están divirtiendo todos. Pero de pronto también estamos escuchando que hay revueltas y que hay bloqueos y que las calles están bloqueadas y que la policía está poniendo barricadas y cosas así. Entonces nunca se nos da a entender muy bien cuál es el contexto específico en el que pasa la película, pero a través de las noticias que vamos escuchando en la radio o en la tele, sabemos que hay disturbios y que afuera en las calles está pasando algo, ¿no? Que hay bloqueos, barricadas, que está el ejército en la calle y estas personas están en su fiesta. Entonces el meollo de la situación, de lo que trata toda esta película, es que las personas se meten a su casa. Las personas que estaban afuera en los disturbios, de pronto, pum, llegan hasta donde están ellos y comienzan a masacrarlos totalmente. Entonces la gente que trabaja para ellos, se podría decir que los que son como sus empleados domésticos y sus guardaespaldas, también al momento de que hay esta irrupción por parte de las personas que están en la calle dentro de la mansión, no nos explican por qué ni nada, pero estas personas comienzan a traicionarlos. Entonces se unen a la gente que está en las revueltas y comienzan a intimidar y a masacrar a la gente que está en la fiesta. Algo que no deja claro el director es quién se está rebelando contra quién. No sabemos si son pobres contra ricos o qué, o si son feministas contra hombres, porque no lo deja muy claro. Por ejemplo, algo que me desagradó profundamente de esta película es que usan mucho el color verde. Entonces cada vez que sale el color verde te saca de la trama y pones esta cara. Porque como sabemos es el color que las feministas radicales usan a modo de representación en las pañoletas que usan. Entonces este color no sabes no sabes si el director quiere criticar al feminismo radical o lo quiere apoyar. Porque si lo quiere apoyar hace un trabajo muy muy pobre. Y si lo quiere criticar también me hubiera gustado que no tocara temas actuales, porque la película podía haber sido como más universal sin tocar estos temas de moda. Y también otra de las cosas que hacen pensar que te hacen meter la duda de si son los ricos contra los pobres o las feministas contra los hombres y la sociedad en general
es que, por ejemplo, sale una imagen del Ángel de la Independencia y está grafiteado otra vez con color verde. Está grafiteada una frase de las feministas radicales. Entonces, en ese punto, la película como que no sabes si es... Ahí creo que el director falló muchísimo, porque no sabes si estás viendo una... O sea, si está apoyando al feminismo radical o si lo está criticando. Porque como sabemos, las feministas radicales son personas de clase media, media alta y clase alta. Entonces aquí no tiene mucho sentido esa crítica, porque las personas que están siendo víctimas son justamente de clase media alta y clase alta. Tanto hombres como mujeres. Entonces, en este punto cuando se meten ya a su casa a vandalizar, al mismo tiempo toda la ciudad se vuelve un pandemonium, se descontrola, sale el ejército, comienzan a matar a personas, todo parece como estar orientado a las personas ricas, ¿no? Se podría decir que eso es lo que el director quiere como darnos a entender, que tanto el ejército como los políticos de pronto empiezan a masacrar a los ricos. Como dije, este es el único punto malo de la trama, porque no sabes por qué se dieron estas revueltas, ni por qué los militares se prestaron a empezar a matar civiles, porque realmente eso es algo bastante absurdo, que no creo que pasaría, pero por lo menos si lo hubieran explicado habría una razón, pero no lo explican, pero tampoco importa. El chiste es que está pasando y están cazando personas. Esta película me recordó como a La Purga, pero en La Purga, en casi ninguna película nos muestran la verdadera tensión y el miedo de ser una víctima de estas purgas. Y aquí es como que fuera así una purga, pero no de una noche como es en La Purga, sino que aquí es durante un mes, donde están cazando personas y donde básicamente no hay ley y la policía le da permiso a ciertas personas de atacar a otras. La película está muy bien hecha. De hecho, a nivel técnico, podría ser una producción de Hollywood o de España o de Inglaterra, porque está tan bien hecha que nunca notas que es producción mexicana. Entonces, por ese lado, un 10 al director y a la producción en general, porque hicieron un estupendo trabajo. Y bueno, ahora sí, ya les comenté por qué se da toda esta revuelta de pobres masacrando ricos, igual que la vimos en El Guasón. Se podría decir que incluso esta película podría ser como la continuación del Guasón, ¿no? En El Guasón solo vimos que fueron como 5 minutos de esta revuelta, donde la gente se revela, se pone máscaras de payasos y comienzan a destruir la ciudad y a matar a los ricos. Entonces en El Guasón solo pasa 5 minutos, pero ahí nadie lo criticó. Pero en cambio en esta película, les digo, es como si viéramos esa escena, pero durante hora y media. Entonces es bastante brutal y a mi parecer funciona. Sería como... es como que en el Guasón ahí le cortaron y esta película nos muestra todo lo que realmente pasaría si eso llegase a ocurrir y sobre todo si la policía y los militares lo permitieran. Y no solo lo permiten, sino que hay soldados que forman parte de eso y comienzan a secuestrar personas para tenerlos de rehenes y pedir rescates por ellos, y además se la pasan torturándolos. Entonces, quizá aquí sea un poco excesivo el planteamiento, pero algo bueno de la película es que la violencia no es muy gráfica. O sea, es más bien psicológica y sí te mantiene como así en este estado de nerviosismo y de tensión, pero no hay nada muy gráfico. Entonces, por ese lado, también un aplauso para los que hicieron la película, porque no abusan de mostrar cosas grotescas o demasiado violentas. Y a mí me gusta esto porque hay veces que una escena requiere cierto grado de violencia, pero hay que saber cuándo requiere mostrarla o cuándo no. Hay veces que hacerlo de forma explícita es de mal gusto y podría arruinar la película. Entonces aquí creo que lo manejan muy bien, porque de hecho te genera una tensión psicológica muchísimo mayor que si de hecho lo estuvieras viendo. Además de ser una especie de continuación de Guasón o ser una especie de Purga pero ahora en México, lo que yo sí creo firmemente que el director trató de hacer, por lo que vemos en el final de la película, aquí voy a poner un pequeño spoiler. Si no quieren spoilers, sáltense hasta que deje de aparecer esta barrita roja. Aquí les voy a poner el minuto en el que se acaba el spoiler. Bueno, al final de la película vemos cómo ciertos soldados matan a los soldados que se habían rebelado y que habían estado secuestrando personas, pero
estos soldados como de élite que salen vestidos de negros son igual de malos. Entonces al final vemos que están castigando a personas que no son culpables, que solo son chivos expiatorios. Entonces están así como otra vez los miembros de la alta sociedad sentados viendo cómo están ejecutando a estas personas. Y eso lo que te da a entender es que el director hizo como la explicación gráfica. Toda esta película representa una frase que George Orwell dice en 1984. Bueno, creo que es 1984. Si es en otro libro, por favor discúlpenme y corríjanme. Donde dice que las revoluciones son una verdadera pérdida de tiempo y de vidas, que son algo totalmente inútil y que es un derramamiento de sangre que realmente no sirve para nada, porque en las revoluciones lo que pasa es que los que están en medio se hartan de los que están arriba y usan el descontento de los que están abajo para derrocar a los de arriba. Entonces los de en medio, ya que derrocaron a los de arriba, ascienden hacia arriba, pero los pobres a quienes usaron, o los de abajo, a quienes usaron debido a su descontento, a quienes usaron como carne de cañón o como armas, esas personas que están hasta abajo siguen estando abajo y lo único que pasó fue que los de en medio subieron arriba. Y es justo lo que pasa en esta película. Por ejemplo, también hay una escena en la que están pintadas en monumentos nacionales y en las paredes de lugares súper representativos de la Ciudad de México. Está pintado en la pared lo de 60 millones de pobres y muerte a los ricos. Entonces esto nos da a entender que pasó justo eso, que algunos mandos militares y políticos de en medio se hartaron de los de arriba y usaron el descontento de esta gente para crear un tipo de revolución, derrocar a los de arriba y ellos ascender al poder. Y al final vemos como a la gente de abajo, a los que de hecho ayudaron a las personas, a los que son buenos, de hecho, o sea, si hay personajes buenos en esta película, los están ejecutando. Entonces nos deja muy muy claro que eso fue lo que pasó, que ese es el nuevo orden. Los de abajo hicieron una revuelta y asesinaron y mataron, secuestraron y tuvieron de rehenes a las personas de arriba de una manera brutal. Al final, estos de en medio ascienden hasta arriba y castigan a los que están abajo, los utilizan de chivos expiatorios. Entonces, por esa parte me parece una muy buena película y espero no estarme equivocando. Y al menos esa es mi interpretación, que esto es lo que quiso demostrar. Aquí terminan ahora sí los spoilers. Luego, también otra cosa que me gustó es que esto es como una distopía, intenta ser una distopía realista o como ciencia ficción realista, pero lo genial es que nos muestra cómo serían esos primeros días o ese primer mes en llegar a esa distopía. Entonces por ese lado me parece la película un experimento muy interesante, porque todo lo que hemos leído de distopías, ya sea La Naranja Mecánica, 1984, Mundo Feliz, todas esas distopías, o Fahrenheit 451, todas esas distopías nos ambientan ya que todo pasó, ya que está el nuevo orden instaurado. Entonces en esta película vemos cómo sería el caos, las muertes, los asesinatos de esos primeros días de intentar instaurar un nuevo orden o una distopía. Y bueno, eso sería todo por este video. Como les digo, la película sí los va a mantener entretenidos, pero también les digo, no la van a pasar bien. Entonces si van a verla y salen de ahí angustiados o preocupados o con el corazón latiendo a 1000, no me culpen porque yo se los advertí, les dije que es una película que no van a disfrutar, pero que tenemos que ver para hacernos nuestra propia opinión y que medios de difusión masivos como esta página que les digo, que son tendenciosos y que en vez de reseñar una película nos hablan de sus ideologías políticas, entonces creo que es necesario que nosotros nos formemos nuestra propia opinión. Los veo el jueves y la siguiente semana, donde estaremos ahora sí hablando de un video ya muchísimo más completo del tema.